Hola, hoy hablaremos sobre corriente eléctrica, resistencia y fuerza electromotriz. Además, veremos cómo se relacionan estos conceptos entre sí. En los videos anteriores se ha estudiado la interacción entre cargas eléctricas en reposo. Quiere decir que estudiamos la electrostática. A partir de este video estudiaremos las cargas eléctricas en movimiento. Esta rama de la física se llama electrodinámica. Lo primero que haremos será definir cada uno de los conceptos, empezando por la corriente eléctrica, que generalmente es cualquier flujo de cargas eléctricas de una región a otra. Lo más común es que ese flujo se dé a través de un material conductor, como es el caso de los metales. En los metales existen electrones libres que son capaces de moverse en forma aleatoria por sí solos, en todas las posibles direcciones, sin escapar del conductor, porque a pesar de que están libres, aún así sienten fuerzas de atracción debido a la presencia de los iones positivos del material. En este caso, la corriente eléctrica es cero, porque no hay un flujo neto de carga en alguna dirección preferencial, al ser un movimiento aleatorio. Pero si en un determinado momento se establece un campo eléctrico constante y estable en el conductor, los electrones empezarán a moverse en la dirección contraria a ese campo, ya que experimentarán una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica acelera los electrones generando una corriente eléctrica. Más formalmente podemos definir la corriente eléctrica como la carga neta que fluye a través de un área determinada por unidad de tiempo. La corriente se representa con una I mayúscula, se mide en amperios y un amperio es igual a un coulomb por segundo. Hay que tener mucho cuidado acá, ya que es muy común hablar del sentido o la dirección de una corriente eléctrica. De hecho, por convención, se asigna un sentido a la corriente que es el contrario a la dirección en la que fluyen los electrones. Pero la corriente no es un vector, y eso es algo que se debe tener muy claro. También se puede definir la densidad de corriente J como la corriente por unidad de área de la sección transversal por la cual está pasando la corriente. La densidad de corriente sí es un vector, cuya magnitud es simplemente la corriente entre el área perpendicular a la dirección de flujo de las cargas eléctricas. Ya mencionamos que para que exista una corriente en los conductores se debe establecer un campo eléctrico a través de ellos. Estos campos se pueden generar creando una diferencia de potencial eléctrico entre dos regiones del material. A esta diferencia de potencial se le llama fuerza electromotriz, y en los circuitos eléctricos se le llama fuente de fuerza electromotriz al dispositivo que genere una diferencia de potencial eléctrico que haga circular las cargas eléctricas por el mismo. Estas fuentes pueden ser fuentes de corriente directa, que generan diferencias de potencial estables, o fuentes de corriente variable, que generan diferencias de potencial que cambian con el tiempo. Las baterías, generadores eléctricos, celdas solares, celdas de combustible son buenos ejemplos de fuentes de fuerza electromotriz de uso común. Estos dispositivos lo que hacen es convertir energía mecánica, química, térmica o de cualquier otro tipo en energía potencial eléctrica y la transfieren al circuito al que está conectado el dispositivo. En los diagramas de circuitos se utiliza este símbolo para representar las fuentes de corriente directa. La línea vertical más larga representa la terminal positiva y esta es la que tendrá un potencial eléctrico mayor. La fuerza electromotriz se mide en voltios, es un escalar y se denota con la letra griega epsilon o con la V mayúscula, dependiendo el libro o recurso que se consulte. Para una fuente ideal, la diferencia de potencial eléctrico entre los conductores que están conectados a ella, llamados terminales, es igual a la fuerza electromotriz que genera la fuente. Cuando se tiene una fuente de corriente directa ideal, la diferencia de potencial que genera la fuente será independiente de la corriente que pase por ella. Sin embargo, este tipo de fuentes no se encuentran en la vida real. Cuando los electrones que son parte de una corriente se mueven por cualquier material, van a colisionar con los átomos que conforman la materia.
de manera que todo material, sea conductor o no, va a presentar una dificultad para que las partículas cargadas se muevan a través de él. La resistividad eléctrica es una medida de esta dificultad y es una propiedad de cada material. Los aislantes tienen resistividades muy altas, mientras que los conductores tienen resistividades bajas, pero mayores que cero, ya que cualquier material en su estado natural va a presentar una oposición al flujo libre de cargas eléctricas. La resistividad solo será cero en materiales superconductores, los cuales no se encuentran comúnmente en ese estado en la naturaleza, sino que tienen ese comportamiento bajo circunstancias muy específicas de temperatura. La resistividad se representa con la letra griega ρ minúscula. Es un escalar y se mide en ohm metro. Por otra parte, al recíproco de la resistividad se le llama conductividad. Se representa con la letra griega sigma minúscula y sería entonces una medida de la facilidad con la que las cargas eléctricas pueden transportarse a través de un material. Sus unidades de medida son 1 entre ohm metro y 1 ohm es igual a 1 voltio por amperio. La unidad ohm se representa con la letra omega mayúscula. En el año 1826, un físico alemán llamado Georg Simon Ohm descubrió que para algunos materiales conductores a una temperatura dada, la magnitud de la densidad de corriente es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico aplicado. Esta relación se llamó más adelante ley de Ohm y resulta ser que la constante que relaciona estas magnitudes es la resistividad del material. Así se puede definir la resistividad como la razón entre las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. Entonces, en los materiales en los que se cumple la ley de Ohm, que llamaremos óhmicos, la resistividad es constante y no depende de la magnitud del campo eléctrico. Como se mencionó anteriormente, la resistividad de un material depende, entre otros factores, de la temperatura. La relación que existe entre la resistividad y la temperatura es la resistividad a la temperatura T es igual a la resistividad a la temperatura T0 por 1 más alfa por la temperatura T menos la temperatura T0, donde alfa es un parámetro llamado coeficiente de temperatura de la resistividad. Este coeficiente depende del material y tiene unidades de Kelvin a la -1. Entonces, si queremos saber la resistividad de un material a cierta temperatura T, debo buscar el valor del coeficiente alfa para el material en cuestión y conocer la resistividad de ese material a alguna temperatura de referencia que llamaremos T0. Con esa información se aplica la ecuación y se puede calcular la resistividad en cualquier otra temperatura T. Si consideramos un conductor como el de la figura y volvemos a la ley de Ohm, donde la magnitud del campo eléctrico es igual a la resistividad por la magnitud de la densidad de corriente, se puede notar que la magnitud del campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor entre la longitud del conductor, ya que el campo eléctrico en su interior es uniforme, al igual que la densidad de corriente. Sustituyendo esta información y la definición de la densidad de corriente, se obtiene que la diferencia de potencial entre la longitud del conductor es igual a la resistividad por la corriente entre el área de la sección transversal del conductor. Se define la resistencia eléctrica como la razón de la diferencia de potencial entre la corriente en el conductor. La resistencia eléctrica es un escalar que se representa con la letra R mayúscula y se mide en unidades de ohm. Si se compara la definición de resistencia con la ecuación anterior, se nota que su relación con la resistividad para un conductor en específico será igual a la resistividad por el largo del conductor entre el área de su sección transversal. Y debido a que la resistencia depende de la resistividad,
también será afectada por la temperatura en la misma medida que la resistividad lo es. La relación V igual a I por R es comúnmente conocida como la ley de Ohm, aunque en realidad esta es simplemente la definición de resistencia eléctrica para cualquier conductor, ya sea que cumpla o no la ley de Ohm. Es correcto llamarle ley de Ohm solo cuando la resistencia es constante, ya que de esa manera la relación que hay entre la diferencia de potencial y la corriente es lineal, que es lo que en realidad plantea la ley de Ohm. Anteriormente se mencionó que en las fuentes de fuerza electromotriz ideales, la diferencia de potencial entre las terminales de la fuente es independiente de la corriente que pasa por la fuente. Esto no es así en las fuentes reales, ya que las cargas en movimiento a través del material de cualquier fuente real experimentan una resistencia, llamada resistencia interna de la fuente. Se denota con una R minúscula y conforme la corriente avanza por la resistencia experimenta una caída de potencial, que según la ley de Ohm será igual a la corriente por la resistencia interna. Entonces, para una fuente con terminal positiva A y terminal negativa B, la diferencia de potencial entre sus terminales será epsilon menos I por R. A esta diferencia de potencial se le llama voltaje terminal de la fuente. El comportamiento de una fuente real de fuerza electromotriz se puede describir en términos de una fuerza electromotriz epsilon que suministra una diferencia de potencial constante e independiente de la corriente en serie con una resistencia interna R. Así, para una fuente real de fuerza electromotriz, el voltaje terminal dependerá de la corriente y será igual a la fuerza electromotriz epsilon solo cuando la corriente a través de la fuente es cero. Otro parámetro de importancia es la rapidez con la que un elemento de un circuito eléctrico consume o entrega energía. En general, para cualquier elemento eléctrico, la tasa de transferencia de energía por unidad de tiempo o potencia es igual a la corriente que pasa por ese elemento por la diferencia de potencial entre sus terminales. Para el caso particular de un resistor óhmico, se puede expresar la potencia de varias formas usando la ley de Ohm. La potencia es un escalar y se mide en unidades de watt, que es lo mismo que julio por segundo. Los resistores normalmente extraen energía del circuito y la convierten en otro tipo de energía, ya sea térmica, luminosa, entre otras. Por ello es común expresar la rapidez con la que se extrae energía del resistor con un signo negativo, mientras que las fuentes de fuerza electromotriz más bien entregan energía al circuito. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.